nuevamente, ¿listo? Entonces, bueno, me gustaría que nuevamente me recuerden con quién estamos en la reunión, pues para llamar a todos por su nombre, hacerlos partícipes. Entonces, si quieres, iniciamos con Jenny, me cuentas, cuál es tu cargo, ahora sí, en el COPAS, si ya tienen definidos los roles y responsabilidades. Sí, señora. Bueno, me pasaron de presidente, ascendí. Entonces, ahora estoy en ese rol, aquí en Copas. Sí, señora. Eres la presidenta del COPAS. Listo, muy bien. Muchas gracias, Jenny. ¿Listo? ¿Quién sigue? Señora. Capacitaciones táctica, ¿quién es? No, yo estoy manejando esa cuenta más para grabar la sesión ahí nada más. Listo. Diana Lorena. Hola, buenas tardes. Hola, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Cuéntame qué rol desempeñas tú en el COPAS. En el COPAS estoy como suplente. ¿Suplente de? Vicepresidencia, creo. La vicepresidente. Y Creo. estamos hablando de puestos grandes. Grande. Suplente de Jenny, ¿cierto? De Jenny, sí, señora. Ah, bueno, entonces suplente de la presidenta del COPAS. Muy bien, listo. ¿Implementador quién es? Ah, Yo. no, Es Kimberly. Kimberly, listo. Sí. Sebastián Cáceres, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo soy suplente y delegado por parte de los empleados, ¿no? ¿Estoy bien? Eres suplente del secretario, entonces. Secretario, ok. Muy bien, gracias, Sebastián. Listo, no tenemos a nadie más, Andrés. Sí, estoy yo, Álvaro Silva. Yo sé que soy delegado de los empleados, soy secretario o suplente de secretario, no me acuerdo. Hola. Álvaro, si Sebastián es el suplente, entonces tú eres el secretario. Ok. Sebastián es tu suplente, ¿listo? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí. Sí, señora. Listo. Hoy vamos a hablar un poco del tema del peligro biomecánico. ¿Por qué debemos hablar de este peligro? Porque este es uno de los peligros que para ustedes, de acuerdo a las actividades que ustedes realizan, es un peligro prioritario. Cuando decimos que un peligro es prioritario, significa que todos nuestros ojos deben estar puestos en la intervención para que ese peligro no se materialice, es decir, no se me convierta en un accidente o una enfermedad laboral. ¿Listo? Antes de arrancar, quisiera preguntarles si ustedes como COPAS saben cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. Ay, por Dios santo. Riesgo es como algo que posiblemente puede pasar y peligro sí es algo que está inherente, que es más factible que pase. Exacto. O que surgió. O que surgió, exacto. Muy bien. Excelente. Sí, por ahí vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué nos dice Diana? Para ti, ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Yo creo que, bueno, riesgo es cuando tenemos como la situación que se puede presentar. Peligro es porque ya se presentó y me imagino, pues creería yo que es porque ya es algo repetitivo. Muy bien, bueno, tienen alguna idea, pero supongamos que llega un trabajador y les dice, ay, señor del COPAS, resulta que estoy expuesto a un peligro y el riesgo es inminente. Nos deja azules, porque no tenemos muy clara la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Listo? Entonces, se los voy a mostrar con un ejemplo que sé que nunca se les va a olvidar la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Listo? Entonces, en términos técnicos, el peligro es la fuente, situación con potencial de generar un daño en términos de una lesión, una enfermedad, un daño a la propiedad, al medio ambiente o a ambos. ¿Listo? Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice. Y la consecuencia, pues, será el resultado de la materialización del peligro. Entonces, vamos a irnos al ejemplo. El peligro en este ejemplo es la cáscara de banano. Ese es el peligro, lo que yo puedo ver, lo que yo identifico y lo que está ahí presente. El riesgo es la probabilidad de que yo entre en contacto con el peligro y que este se materialice, o sea, que yo pise la cáscara de banano. Y la consecuencia, pues, será la caída que tengo a causa de haber pisado la cáscara de banano.
¿sí? Peligros hay en todo lado, en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, pero el control está en el riesgo, ¿sí? Entonces, está el peligro, pero yo, ¿qué tanto materializo el peligro determinando el riesgo, ¿verdad? ¿Es claro para ustedes el ejemplo? Sí. Sí, súper claro. Sí, señora. Listo. Cuando nosotros los profesionales de seguridad y salud para el trabajo y ahora ustedes como COPAS intervenimos un peligro, nosotros tenemos que intervenir 3 factores: la fuente, el medio y el individuo. La fuente, nos referimos a eso que en primera medida nos genera un accidente y que está asociado a máquinas, herramientas, productos. Por ejemplo, un trabajador que sufre la amputación de un dedo por una máquina. La fuente del peligro, ¿cuál será? La máquina, ¿cierto? Un trabajador, una señora, por ejemplo, de servicios generales que se intoxicó en el baño, que eso les puede pasar a ustedes porque usó mucho cloro. ¿La fuente cuál será para ustedes ahí? El El cloro. cloro. Muy bien, el cloro. Muy bien. En el medio, pues ya nos referimos a esas situaciones que se dan en el medio y que no están, digamos, bajo el control ni de la fuente ni del trabajador. Entonces, supongamos que hay un incendio en la edificación donde ustedes están y entonces tengo personas que se desmayan por inhalación del humo que se provoca en el incendio, ¿sí? Entonces, ahí la afectación se está presentando directamente en el medio o en el espacio físico en el que están. Y en el individuo, pues ya es directamente lo que pase con la persona y está asociado directamente a actos inseguros, ¿sí? Porque una persona puede tener sus elementos de protección personal, puede estar súper capacitada, pero si la persona decide acercarse al peligro, aceptarlo y que se materialice, pues ya será responsabilidad de la persona, ¿listo? También hay accidentes que son provocados por terceros. Resulta que mi compañero estaba arreglando un bombillo y se subió a la escalera y se le cayó las pinzas y me cayeron en la cabeza. Pues ahí el accidente lo está generando un individuo. ¿Listo? Entonces, siempre que pensemos en peligro, pensemos en estos 3 aspectos: fuente, medio e individuo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o vamos bien? No, vamos bien. Listo. Súper bien. Peligro biomecánico. Entonces, me devuelvo nuevamente. Jenny, ¿para ti qué es el peligro biomecánico? ¿A qué te suena? Algo como de químicos o algo así. O sea, No, químicos es el peligro químico. el peligro Biomecánico químico. no es como de movilidad del cuerpo, de pronto por alzar Muy bien. cosas o un mal movimiento. Muy bien. Así es. Mm, Sí, señor. Entonces Qué recordemos bien, que los Etienne. peligros se clasifican por tipo de peligros. Entonces tenemos el peligro químico, cuando yo entro en contacto con sustancias químicas; peligro mecánico, que es cuando el accidente se genera por la relación entre el hombre y una máquina o un equipo. Entonces, peligro mecánico, ¿sí? Peligro físico, que es cuando hablo de la iluminación, el ruido, la vibración, ¿sí? Peligro vial, cuando pues tengo un accidente vial. Cuando hablamos del peligro biomecánico, nos referimos a las condiciones presentes en el ambiente laboral que pueden ser fuente potencial de daño osteomuscular, ¿sí? Se originan por los movimientos, lo que nos decía el compañero, los movimientos, la carga, la postura y los esfuerzos. Existen varias disciplinas, digamos, de la ergonomía, por eso anteriormente, años atrás, los llamaban peligros ergonómicos, pero a través de los años, pues, lo han llamado peligros biomecánicos, ¿listo? El factor de riesgo biomecánico se divide en 3 grandes grupos, y esto es súper importante que tomen nota acá, porque de esto es de lo que ustedes van a intervenir como COPAS. Hay parcial. Entonces, el peligro biomecánico se puede derivar por la fuerza, es decir, por el levantamiento de cargas que hagan las personas, el transporte de esas cargas o los movimientos manuales que requieran algún tipo de esfuerzo. Por la fuerza, que pues es la tensión que se produce en los músculos para desempeñar una tarea. Pensando yo en lo que ustedes hacen, pensaría yo, por ejemplo, en las señoras de servicios generales, ¿sí? Que si levantan el balde con agua, que si levantan la silla, los muebles para hacer el aseo. ¿Listo? Pregunta para COPAS. Sebastián, ¿sabes cuál es el peso límite que puede cargar un hombre? 25 kilos. ¿Y una mujer? 12, 12 y medio.
Muy bien, 12.5. Señor, muy bien. Vamos muy bien. Andrés, todo contento. Ah, es que tuvimos una capacitación ya en el tema también, básicamente, pero súper. Listo, entonces, derivados de la postura, entonces es la relación de las diferentes partes del cuerpo respecto a la postura y se clasifica en postura prolongada, que es cuando adoptamos una misma postura por más de 6 horas, ¿sí? Es más del 75% de la jornada laboral. Entonces, más de 6 horas sentados, sin hacer una pausa activa, sin levantarnos para tomar ni agua, ya lo estaríamos considerando una postura prolongada. Postura mantenida, cuando adoptamos una postura biomecánicamente correcta por 2 horas continuas o más, sin la posibilidad de cambios. Si la postura es biomecánicamente incorrecta, se considera mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más, ¿sí? Por ejemplo, estar por 20 minutos en cuclillas, pues se consideraría una postura mantenida. Posturas forzadas, cuando se adoptan posturas por fuera del ángulo del confort. ¿Cuál es el ángulo de confort? Pues que ninguna de mis partes de mis segmentos corporales vayan por encima como de la parte central del cuerpo. Les voy a dar un ejemplo. Un pintor. Un pintor para pintar una pared tiene que elevar los brazos. Esa elevación de los brazos ya se consideraría una postura forzada. Las posturas antigravitacionales pues son esas en las que la posición del cuerpo queda en contra de la fuerza de gravedad. Y otro factor son los movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos se dan por ciclos de trabajo cortos o de alta concentración de movimientos de más del 50%, donde se utilizan pocos músculos. Entonces, ejemplo, cuando nosotros trabajamos en digitación, nosotros solo estamos utilizando los músculos de la mano, ¿verdad? Entonces, al solo estar utilizando y dándole todo el trabajo a los músculos de la mano, pues se considera movimiento repetitivo. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda? Bien. No, por ahora bien. Bien. Listo. Diana, ¿qué son para ti los desórdenes musculoesqueléticos o los desórdenes por trauma acumulativo? Desórdenes. Sí, No, la verdad no sé. listo. Jenny, ¿sabes qué son? No, pero me imagino que es como una lesión, porque si es un desorden, puede estar relacionado. Muy bien, así es, está relacionado con lesiones. Entonces, los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, que se conocen en su sigla como DME, son entidades comunes y, ojo, potencialmente discapacitantes, no incapacitantes. Recordemos que la incapacidad es un periodo corto, ¿sí? Donde el trabajador lo incapacitan, pero él puede volver a trabajar sin ningún tipo de restricción. En cambio, las discapacitantes son las que les dicen al trabajador que él ya tiene una limitación para volver a trabajar como lo hacía antes. Entonces, los desórdenes musculoesqueléticos son discapacitantes, pero muy importantes, son prevenibles. Comprenden un amplio número de entidades clínicas específicas que incluyen enfermedades en los músculos, los tendones, las vainas tendinosas, síndromes de atrapamientos nerviosos y alteraciones articulares y neurovasculares. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se nos presentan en oficinas? ¿Qué creen ustedes a nivel osteomuscular? El final del carpio. Exacto, el túnel del carpo. Esa es una de las principales enfermedades que se presenta. ¿Por qué? Porque nosotros le dejamos todo el trabajo a nuestras manos y a nuestra muñeca en las labores de digitación. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que contribuyen a que nosotros tengamos la probabilidad de tener un desorden musculoesquelético? Cuando digo nosotros, me refiero a todas las personas que trabajan en la empresa. Factores de riesgo físicos y biomecánicos. Tengo retorno. ¿Puedes apagar el micrófono? O Sebastián, alguno de los dos me está dando retorno. Ya, era eso. Listo, muchas gracias. Factores de riesgo físicos y biomecánicos, entonces, físicos y biomecánicos, recuerdan que les decía que los peligros se clasificaban o los factores se clasifican en físicos, químicos, biomecánicos, mecánicos, entonces vamos a ver los físicos y los biomecánicos. Entonces, lo que hablábamos hace rato, manipulación de carga,
especialmente cuando flexionamos o giramos el cuerpo. Es por eso que es tan importante a las personas que realizan cargas, realizan manipulación de cargas, pues capacitarlas para que lo hagan correctamente. Los movimientos repetitivos o enérgicos, las posturas forzadas y estáticas, las vibraciones, ¿sí? Las personas, por ejemplo, que conducen, los conductores de la empresa, tienen una alta probabilidad de sufrir enfermedades asociadas a desórdenes musculoesqueléticos porque ellos están trabajando todo el día expuestos a vibración. Una mala iluminación en los entornos de trabajo, el trabajo a un ritmo rápido y una posición sentada o erguida durante mucho tiempo sin cambiar de postura. Tenemos aquí los factores de riesgo organizativos y psicosociales. Quisiera preguntarles, cuando ustedes están estresados, ¿qué es lo primero que les duele? Pues a mí la cabeza, la verdad. ¿Qué más? La cabeza, el cuello, la espalda. El cuello. La espalda. Resulta que los desórdenes musculoesqueléticos no solamente se dan por temas de movimiento, fuerza, postura, sino también se dan por temas psicológicos, ¿sí? Los desórdenes musculoesqueléticos son neurológicos también. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo altas exigencias en mi trabajo, que si yo no descanso bien, que si yo tengo jornadas de trabajo muy largas, si yo tengo baja satisfacción laboral, si estoy sometido a mucho estrés, pues posiblemente también puedo desarrollar una enfermedad osteomuscular. Entonces, les voy a contar un caso de la vida real o casos de la vida real. Hay trabajadores que en la ARL han reportado enfermedad laboral asociada, no sé, han tenido problemas de columna y está asociado a una enfermedad laboral. Entonces la empresa dice, no, pero es que él trabaja relajado, él solamente trabaja sentado en el escritorio, hacemos cosas activas, él no hace fuerza, él nada de eso. Pero entonces ahí entra el tema psicosocial y es cuando el trabajador asevera pues que tiene una carga psicosocial muy alta y efectivamente eso se puede asociar a un desorden musculoesquelético. Entonces ahí hay que ponerle mucho cuidado y ahí es cuando el COPAS trabaja de la mano con el comité de convivencia para intervenir el riesgo psicosocial. ¿Listo? Y tenemos los factores de riesgo individuales y es eso que ya cada trabajador trae por sí mismo. Hay trabajadores que ya vienen con antecedentes médicos, es decir, que ya vienen con problemas en la columna, con temas de la enfermedad de Kerbein. Todas esas enfermedades asociadas a desórdenes musculoesqueléticos pueden ser ya adquiridas y pueden ser de origen común, pero si no les ponemos la lupa en la empresa, pues ¿qué puede pasar? Que se empeore. Depende también de la capacidad física de una persona y súper importante, y aquí también es donde ustedes deben hacer muchas campañas y mucho énfasis, los estilos de vida y los hábitos de una persona, porque no es la misma condición física de una persona que hace ejercicio, que se alimenta bien, que no consume bebidas alcohólicas, que no fuma, a una persona que hace todo lo contrario. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien o tienen dudas? Vamos bien. Vamos bien. Listo. Vamos a hablar de algo que les compete mucho y es el tema del cuidado de la espalda. Consejo que como COPAS hagan una campaña, una capacitación, unos folletos, lo que quieran hacer en el tema del cuidado de la espalda. ¿Por qué? Porque está demostrado que las personas que trabajan mucho tiempo en escritorio, o sea, con videoterminal, hacen trabajo administrativo, tienden a tener problemas de espalda asociado a algo que se llama higiene postural. La higiene postural son las posturas correctas que adopta un trabajador para que así trabaje sentado, de pie o como sea, esa forma de trabajar no lo enferme en la columna. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está conformada nuestra espalda? Entonces nosotros tenemos aquí en la partecita de arriba nuestras cervicales, más abajo nuestras dorsales y por acá, que es por la que más se nos incapacitan las personas en el trabajo, son las lumbares. Yo creo que, no sé si a alguno de ustedes les ha dado un lumbago. Entonces, esta es la que más se resiente y por la que más se incapacitan las personas. Tenemos el sacro y por último, pues el coxis. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante hacer ese énfasis en el cuidado de la espalda de los trabajadores? Porque la espalda es la que primero sostiene nuestro cuerpo, permite nuestro movimiento,
contribuye a que nuestro centro de gravedad se mantenga estable, estando en reposo o estando en movimiento, y súper importante, creería yo que lo más importante, protege nuestra médula espinal. ¿Listo? El dolor de espalda, entonces resulta que llega un trabajador y dice, tengo un dolor de espalda terrible, estoy que no me lo aguanto, entonces la empresa dice, ¿será que es accidente de trabajo? ¿Será que no lo reporto? Entonces, ¿qué es un dolor de espalda? El dolor de espalda aparece como un mecanismo neurológico, lo que les decía, el tema muscular no es algo físico solamente, también es algo neurológico. Es normalmente de origen desconocido, causa dolor, inflamación y una contractura muscular. Los principales métodos de diagnóstico son la historia clínica, una exploración física y muy pocas ocasiones pues ya hacen radiografías, resonancias, infiltraciones, ya para casos muy delicados pues hacen exámenes más avanzados, pero generalmente cuando uno va por un dolor de espalda le mandan antiinflamatorios y si es necesario terapia física. ¿Listo? Para evitar y tratar el dolor de espalda se debe mantener el mayor grado de actividad posible y evitar el reposo en cama. La mayoría de los casos se tratan satisfactoriamente con medicamentos o tratamientos no quirúrgicos, lo que les decía, la terapia física. La cirugía está indicada en un número reducido de casos y solo cuando hay signos claros que garantizan su éxito. Aquí en Colombia es súper difícil que una persona lo operen de la columna, muy difícil. Levantar objetos pesados, realizar movimientos repetitivos y permanecer sentados todo el día puede tener un impacto negativo en nuestra espalda. ¿Listo? Entonces, Diana, supongamos que yo soy una trabajadora de Netáctica y yo hoy te digo a ti como Copás, ¿no? Diana, es que yo te quería contar que tengo un dolor terrible de espalda. Entonces, tú como Copás, ¿qué harías? Yo como Copás, ¿qué haría? ¿Qué recomendación le daría? Sí. Bueno, pues inicialmente pues hay que consultar, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso yo he sufrido como de la espalda. Claro que yo he ido donde el médico y pues me hacen como exámenes y todo, y bien, me imagino que es por la postura, por todo el tiempo que uno permanece acá. Entonces, pues inicialmente hacer las pausas activas, porque eso también nos ayuda mucho como a ejercitar el cuerpo, ¿cierto? Pero también consultaron del médico. Sí, ¿y de cuál médico? O sea, tú dices consulte, ¿a qué? ¿A su EPS o a su ARL? Pues depende. Pues, si es de trabajo como tal, si el colaborador me está diciendo, trabaja conmigo y me está diciendo, yo diría que el médico de ARL. Ok, listo. ¿Qué opina Jenny? ¿Qué dices tú de lo que dice Diana? Pues, o sea, sí, igual toca, mejor dicho, está bien lo de las pausas activas, ¿sí? Pero le sumaría más cosas. Toca verla, cómo está la parte del escritorio de la silla, bueno, todos los elementos que tiene para ver si algo le está afectando, ¿sí? Y hacerle seguimiento, porque realmente, pues no se sabe si es una enfermedad. Si es una enfermedad laboral, pues sí es la ARL. Pero como hasta ahora me estás diciendo que te está molestando, no está diagnosticado que es una enfermedad. Entonces, lo que yo haría sería algo así como dice Anita, de recomendarle las pausas, estar pendiente que realmente las haga y hacer más como una inspección en el lugar de trabajo para ver si algo se le tiene que arreglar, porque de pronto puede ser por alguna cosa de la silla o algo así. Listo, muy bien, muchas gracias, Jenny. Sebastián, ¿qué opinas tú? Lo mismo, lo primero es validar que realmente sea un tema, ¿sí? Puede ser un dolor porque se haya golpeado sin darse cuenta, pero y no sea una enfermedad crónica o algo así del trabajo, ¿sí? Y creo que el médico que lo tiene que ver es de la ARL, no de la EPS. Listo, Ese Sebastián. que tiene que determinar eso. Listo, muchas gracias, Sebastián. Y por último, Álvaro, ¿tú qué opinas? Sin ayudarlo, Andrés, por favor. Lo que pasa es que, digamos que yo creo que como copas lo primero que tenemos que verificar es lo que decía Jenny ahorita, o sea, verificar que tenga las condiciones adecuadas para trabajar y con eso ir descartando que sean cosas laborales, porque pues la persona puede tener actividades
no sé, alterna, no sé, digamos que le guste alzar cosas el fin de semana, grandes pesos o algo así que le pueda también afectar y pues digamos que ahí también si se considera pues que sea la ARL, pero al tiempo también tendría que la persona, o sea, hacer como una campaña también de cuidado propio de que también vaya al médico, porque creo que como buenos colombianos solamente vamos al médico cuando estamos enfermos, nunca estamos pensando en prevenir, sino siempre Ujú. cuando ya estamos Pensamos en mal, la es que prevención. acudimos al médico. Así es. Listo. Muchas gracias, Álvaro. Entonces, muy bien. En algunos aportes, todos tenían razón en algo que decían, pero entonces aquí es donde ustedes tienen que saber diferenciar muy bien, sobre todo un tema que es tan intangible como el tema muscular. Porque si a mí un trabajador dice, me quemé, pues si yo le veo la quemadura, se va a poner L porque es evidente que se quemó. Pero si me dice, es que me duele la espalda y no me soporto, entonces entramos en un dilema porque el tema osteomuscular es tanto de origen común como de origen laboral. Entonces, ¿qué tienen que ustedes mirar ahí? Y es lo que nosotros como profesionales en seguridad y salud, como ARL, miramos. Tiempo, modo y lugar. Entonces, tiempo. ¿En qué horario le empezó el dolor? Ay, no, a las 10 de la mañana y él entró a las 6 de la mañana. Listo, cumplen el tiempo. Modo. Bueno, primero, lugar. ¿Estaba en la empresa? Sí, estaba en la empresa. No, estaba haciendo trabajo en casa. Pues es que resulta que ahí es que hay que analizarlo porque el trabajo en casa es diferente. Entonces, no, sí, estaba en la empresa. Y modo, ahí es donde le ponemos la lupa. Porque resulta que si es una persona que hace trabajos de escritorio, que no hace ningún tipo de fuerza, no hace posturas antigravitacionales ni nada, pues posiblemente no sea un accidente de trabajo. Entonces yo lo primero que tengo que decirle a ese colaborador es, por favor, consulta con tu EPS. Y si el médico de la EPS ve que el tema es laboral, él directamente lo remite a médico laboral, ¿sí? Diferente es de, por ejemplo, la señora de servicios generales. No, es que yo estaba levantando el balde lleno de agua porque ahí llevaba el trapero y de un momento a otro no me pude mover más. Entonces ahí cumple las tres características que es tiempo, modo y lugar, porque en modo realmente ya sí hace actividades que implican movimiento, fuerza, repetición. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Yo tengo una pregunta, Paula. Dime. Ahorita con el tema del teletrabajo, estaba pensando, uno cómo hace para, o sea, es muy difícil porque uno no tiene la cámara del trabajador y no lo está mirando. Si el trabajador te dice, pero es que yo estaba dentro del horario laboral, puede decir mentiras, ¿no? Puede decir como, sí, estoy dentro del horario laboral, pero resulta que salí, bajé las escaleras o algo así. ¿Cómo se hace o cómo es el debido proceso para uno saber que realmente, más allá de que estás dentro del trabajo, el horario laboral, estás en teletrabajo? Es muy difícil uno saber si realmente es por algo del trabajo o no. No sé si me hago entender, porque hay Sí, mezclas entiendo en la la pregunta. casa y, bueno, la casa es un decir, el lugar externo y el trabajo es complicadísimo. Así es. Entonces, mira, cuando una empresa adopta la modalidad de trabajo en teletrabajo, la casa de cada persona se vuelve un centro de trabajo adicional para la empresa, ¿sí? Haz de cuenta una sede, ¿sí? Entonces, digamos, el alcance y la cobertura que tiene en cuanto a accidente de trabajo es exactamente la misma. Uno de los riesgos que corren las empresas que adoptan la modalidad de teletrabajo es esta, que muchos accidentes que realmente no fueron a causa del trabajo se vayan como accidentes de trabajo. Nosotros, ¿qué hacemos los profesionales en seguridad y salud en el trabajo cuando ocurre un presunto accidente en casa? Primero que todo, indagamos esos tres aspectos, tiempo, modo y lugar. No, es que yo me caí, me resbalé en la cocina. Pero bueno, ¿qué actividades está haciendo él? Porque ahí también hay que tener una brecha y es que él hace esas actividades administrativas, ¿sí? No tenía, lo que esté haciendo en la cocina no hace parte de sus actividades, entonces no es accidente de trabajo. No, lo que pasa es que yo estaba en mi puesto de trabajo y la silla, no sé, se me fue para atrás y me caí. Listo. Tiempo, modo y lugar, cumple. El accidente se reporta y uno pregunta si había alguien que fue testigo del evento. Cuando las personas trabajan en modalidad de teletrabajo, sus familiares o las personas con las que vivan se vuelven en nosotros, para nosotros, en testigos de todo lo que pase con ese trabajador, ¿sí? Entonces, sí, resulta que la mamá dijo, sí, él estaba sentado y la silla se le partió. Entonces, simple y llanamente es un accidente de trabajo. Así él nos está diciendo mentiras. Y es un Ah, riesgo que ok. tienen las empresas, ¿sí?
Hay accidentes que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo me corté un dedo, pero pues yo trabajo en el computador todo el día, ¿sí ves? Tiempo en el modo, no cumple. Entonces ahí de una vez dicen, no, pues es que eso no es accidente porque usted qué tenía que estar haciendo con un cuchillo, ¿sí? Pero cuando es algo osteomuscular, la mayoría de accidentes que se presentan en teletrabajo son accidentes por temas osteomusculares y accidentes eléctricos por el cableado en el lugar, en el puesto de trabajo. Entonces es muy difícil, pero más o menos así ustedes llegan como a la conclusión, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa cuando no es que me reportó un lumbago, pero yo tengo tanto la duda, no sé, no estoy segura? Pues repórtenlo al ARL y que sea el ARL y su grupo de especialistas quien determine si es o no es un accidente de trabajo. La ARL generalmente cuando tiene la duda, igual que ustedes, pide unas pruebas, la empresa las envía y el comité técnico lo objeta, es decir, dice qué pena, señores empresarios, pero eso no obedece a un accidente de trabajo por estas y estas razones, ¿sí? Cuando tengan como la duda, sobre todo pues desde ese tema osteomuscular que es tan complejo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Listo. Entonces, causas frecuentes del dolor de espalda en el trabajo. Ejercer demasiada fuerza con la espalda, como levantar o mover objetos pesados, puede provocar lesiones. La repetición de determinados movimientos, en especial los que suponen torcer o rotar la columna vertebral, puede lesionar la espalda. La inactividad. Un trabajo inactivo o de escritorio puede contribuir a generar dolor de espalda, sobre todo si se tiene una mala postura o si estamos todo el día sentados en una silla con un respaldo inadecuado, es decir, si no tenemos el puesto de trabajo adecuado. ¿Listo? ¿Cómo prevenimos el dolor de espalda? Entonces, prestar atención a la postura. Aquí es cuando les vuelvo a hablar de la higiene postural. Como capaz que deberíamos hacer, y lo pueden dejar dentro de su plan de trabajo, hacer una capacitación, una charla, un volante, un folleto, lo que quieran sobre higiene postural. Cuando estamos de pie, distribuimos nuestro peso uniformemente entre nuestros pies, no nos encorvamos para adoptar una buena postura al estar sentados, optamos por una silla que nos dé el apoyo de toda la espalda. Ojo, porque las personas que están haciendo teletrabajo están trabajando y se dicen como quieren, entonces trabajan todo el día, no sé, en el sofá, pero no le ponen, no está mal trabajando en el sofá, lo mal está cómo está mi espalda en el sofá, porque si el sofá tiene las medidas que son, pues no hay problema, pero si no, entonces que se ponga una almohada en la parte de atrás, ¿sí? O sea, que la columna no sufra nunca bajo ningún escenario. Ajustar la altura de la silla de modo que los pies queden apoyados en el piso, o si es una persona de muy baja estatura, un apoyapiés, que los muslos estén paralelos al piso, al sentarse sacar la billetera o el teléfono celular del bolsillo, sobre todo los hombres que tienen la costumbre pues de ponerse la billetera en la parte de atrás del bolsillo, ya que pues esos bulticos ejercen presión sobre los glúteos y la zona lumbar de la espalda. Levantar las cosas de manera adecuada al levantar y transportar un objeto pesado, dejar que las piernas hagan la fuerza, siempre, o sea, siempre que piensen en una carga, en lo que sea que estén haciendo, la fuerza la tiene que ejercer las piernas, nunca la columna. Por eso es que muchas personas se lesionan de la columna, porque le dejan toda la fuerza a la columna y la fuerza la tienen que hacer las piernas. Sostener el objeto pegado al cuerpo, mantener la curvatura natural de nuestra espalda, no girarnos mientras levantamos el objeto. Si un objeto es demasiado pesado como para que no nos permita levantarlo solo, pues pedirle la ayuda a alguien. Esto creo que a ustedes les aplica sobre todo para el personal de servicios generales. Modificar las tareas repetitivas. Siempre que podamos usar algún equipo para levantar cargas a modo de ayuda, intentar alternar entre las tareas físicamente exigentes, ¿sí? Entonces, resulta que a veces uno, sobre todo cuando trabaja en teletrabajo, trabajo en casa, uno todo el tiempo está sentado y se concentra en el trabajo y se le olvida levantarse a tomarse un vaso de agua, a tomarse algo, a desayunar, a almorzar, y eso hay que hacerlo, no solamente por salud, sino también porque si lo hacemos de esa manera, ya estamos haciendo un trabajo repetitivo. ¿Listo? Escuchar a nuestro cuerpo. Si debemos estar sentados durante periodos extensos, cambiar de posición con frecuencia, camina de forma periódica y estirar suavemente los muslos para liberar la tensión.
¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Listo. Ustedes Sí. tienen sobre el tema de teletrabajo, ¿cierto? Y lo de este tema de higiene postural y todo eso. ¿O no? Que si tenemos que, ay, qué pena, no escuché. ¿Tienen dudas sobre este tema del Ah. higiene postural y todo eso y el tema de teletrabajo o ustedes eso ya lo tienen como al día? Ya estamos al día. Pues ya hicimos, pues sí, hay cursos de eso. Ujú. Ya Ya hicimos hicieron 2. las inspecciones de puesto de trabajo y todo ese tema. Ah, sí, señora, también. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es la higiene postural? ¿Qué es lo que les venía hablando hace rato? La higiene postural es el conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones, aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral al realizar las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de una lesión. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de higiene postural, estamos hablando de la forma en que yo trabajo correctamente de pie, sentado o cómo manipulo las cartas. ¿Listo? Entonces, recomendaciones para el puesto de trabajo de las personas. Aunque yo creo que esto Andrés ya se los ha dicho, pero es muy importante. ¿Listo? Recordemos que las personas siempre la espalda tiene que estar pegada totalmente contra el espaldar y en una posición recta. Y no da las dimensiones, ¿sí? Si la antropometría de la persona no da con las dimensiones de la silla, pues yo tengo que buscar algo que le dé el sostenimiento a la columna, que sería un cojín, una almohada. Hoy en día en el mercado venden muchos como aditamentos para la silla, para que la columna quede en la posición que debe quedar. ¿Listo? Los pies deben quedar en esta posición que ustedes ven aquí en la imagen. Personas que midan unos 60 metros o menos, posiblemente tengan que usar apoyapiés. Entonces, algo donde puedan poner sus pies para que queden en esta posición. Los pies no pueden quedar ni muy recogidos o no pueden quedar recogidos ni pueden quedar en el aire. ¿Listo? La posición de los brazos deben quedar al menos de aquí de la mitad hacia adentro en la base donde está el teclado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos todo esto por fuera, nosotros le estamos dejando todo el trabajo a la muñeca para que haga la digitación, el movimiento del mouse, ¿sí? Algo que he visto mucho en las inspecciones de puestos de trabajo y es los pad mouse que tienen como un rellenito en gel. Eso ya está mandado a recoger, eso ya no se usa. Anteriormente se decía que sí se usaba para descansar la muñeca, pero resulta que eso en vez de descansar la muñeca lo que hace es limitar el movimiento de la muñeca. Entonces, en vez de yo mover todo la muñeca y como el brazo y el antebrazo para mover el mouse, yo lo que hago es mover solo la muñeca de un lado al otro. Entonces ahí es donde empiezan a tener dolor en la muñeca. Entonces, si alguno de ustedes tiene este pad mouse, mi recomendación es que o lo retire o le dé la vuelta de manera tal que el soporte en gel les quede hacia arriba, o sea, que su muñeca no quede recostada ahí. ¿Listo? El tema de la altura del monitor, pues hay mucha gente que dice, no, es que los grados, es que simple y sencillamente que la parte superior, el filo de arriba del monitor, esté alineado con mis cejas. Ahí, esa es la altura perfecta para que yo trabaje en condiciones ergonómicas adecuadas. ¿Listo? Recomendación también para la empresa, mantenimiento de las sillas. Lo recomendable de acuerdo como a lo que es correcto es que cada año se haga una revisión de cómo están las sillas, si están bien en los ajustes, si sube, si baja bien, si el espaldar ya está como el de este señor acá que ya prácticamente está trabajando acostado. ¿Listo? Como COPAS, ustedes son veedores de la seguridad y pues la salud de las personas. Si yo voy pasando por la oficina y veo una persona que está trabajando así, ¿ustedes como COPAS qué harían? Está trabajando con un esqueletico acá. Pues tocaría decirle que no es la postura correcta, algo así. Sí, muy sutilmente decirle, compañero, te va a dar un dolor de espalda terrible porque estás trabajando prácticamente acostado, muy encorvado. Sugerencia también, vigilar las personas que tienen que usar gafas para ver de lejos. Las personas que usan gafas, o sea, o que tienen que usarlas y no las usan, trabajan muy mal en su puesto de trabajo, porque ellos ¿qué hacen? Ellos desplazan todo su cuerpo hacia adelante
para poder ver lo que está en la pantalla, ya que no alcanzan a verlo en la posición correcta porque no ven bien de lejos. Entonces, esas personas que tienen que usar gafas para ver de lejos, tienen que usarlas para que no tengan que correrse hacia adelante para mirar bien lo que está en la pantalla. ¿Listo? Entonces, cuando uno empieza a conocer este tema, uno empieza como a ver cómo trabajan sus compañeros y empieza a decir como, hijo de madre, este como que necesita gafas, este está trabajando como acostado, este sí. Entonces, ese es el chip que ustedes se deben llevar el día de hoy. ¿Listo? Higiene postural al trabajar sentados. Con respecto a la altura de la silla, deben asegurarse de apoyar bien los pies al suelo y mantener las rodillas a nivel de la cadera. El respaldo debe respetar las curvaturas normales de la columna, principalmente la curvatura lumbar. Preferiblemente que sea de un material suave que brinde comodidad. Es por eso que no está mal si yo en mi casa me siento incómodo, me duele la espalda y pongo un cojincito en la parte de atrás para ver si mejora el dolor. Las rodillas y la cadera deben estar en un ángulo de 90 grados cada una. Si su trabajo exige estar sentado, debe tratar de levantarse y caminar cada 50 minutos por un espacio de al menos 5 minutos. Si trabaja frente a una computadora, es importante que esté frente a los ojos a una distancia de al menos 45 centímetros. Es preferible que la iluminación sea lo más natural posible y debe evitar el brillo o reflejos en la pantalla. Los objetos de uso frecuente, como el teléfono, deben quedar a una distancia de los brazos, de manera que no realicen una extensión o un giro para poder acceder a ellos, o sea, que quede lo más cerca posible. Higiene postural al levantar cargas. Entonces, a la hora de levantar una carga, si ésta se encuentra a una altura menor en el suelo, la manera correcta de levantarlo será agachándose con las rodillas flexionadas y los pies ligeramente separados y la espalda recta. Cuando se tome la carga, mantenerla cerca del cuerpo y levantarse estirando las piernas, manteniendo la espalda recta. Cuando se trate de transportar bolsas pesadas o similares, distribuya el peso equitativamente en ambos brazos. ¿Listo? Entonces, recomendaciones a partir de esta capacitación y que ustedes como COPAS lo pueden dejar dentro de su plan de trabajo del año. Para todo el personal, realizar capacitación en higiene postural. Y para el personal de servicios generales, realizar capacitación, porque ustedes tienen personal de servicios generales, ¿cierto? Pero es de una empresa externa. Entonces, a esa empresa externa le vamos a pedir los soportes de capacitación en manipulación de cargas de higiene postural de esas señoras, porque aunque son externos, también son nuestra responsabilidad. ¿Listo? Porque si se accidentan en nuestras instalaciones, es responsabilidad compartida. ¿Listo? El tema de las pausas activas. Vamos a volver al ejemplo que yo les ponía cuando una persona dice, no, es que me está doliendo la espalda, entonces para irme a la ARL. Las pausas activas es uno de los muchos controles que yo tengo para el tema de prevención en desórdenes musculoesqueléticos. ¿Listo? Recordemos que otro de los insumos para yo saber si una persona tiene un tema osteomuscular diferente a lo que hace en su trabajo puede ser el examen médico ocupacional. Entonces, si a ustedes les llega una persona con el ejemplo que les dije, ustedes, bueno, primero reportarán al área de seguridad y salud en el trabajo, revisarán el examen médico de esa persona, que seguramente viene con algo que se llama énfasis osteomuscular, que es donde en el concepto médico le dicen, esa persona viene bien de la espalda, solamente tiene que hacer pausas activas, ir al médico o viene con un disco lumbar afectado, todo lo dice en el concepto médico. Entonces, eso será lo primero, revisar el examen médico de esa persona. Segundo, revisar específicamente qué actividades hace esa persona, que está definido dentro de su manual de funciones o perfil de cargo. Tercero, revisar cómo está la participación de esa persona en las jornadas de posas activas, aerorumba, rumboterapia, ¿sí? Porque resulta que la persona dice, me quedé quieta, paralizada, no me puedo mover, pero si es una persona que nunca jamás participa en las posas activas, ¿sí? Entonces, hay que revisar ese tema y la participación de las personas en las posas activas. ¿Listo? Las posas activas, pues yo escuché que estaban diciendo hace rato, sé que es un tema muy difícil cuando lo manejamos en modalidad de teletrabajo,
Nosotros como ARL solamente podemos brindar a los profesionales que dicten la pausa activa, o sea, que se conecten, que vayan a las instalaciones. No tenemos ningún software que permita como que les salga la alerta y que las personas se conecten, no. Nosotros solamente tenemos a los profesionales y pues yo como estrategia, yo propondría reconocimiento por participación, ¿sí? Que puede ser pues ya lo que la empresa decida. Y eso pues digamos suena mal, ¿sí? Porque la gente debería ya participar porque realmente no deberían decirle, ay, yo le doy unas entradas a cine si hace cosas activas. O sea, entonces como me dicen, yo le doy un bono de 1.000.000, pero vaya al médico y hágase chequear el médico. Pues no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente es la cultura de las personas. Entonces, como una estrategia también le decía yo en algún momento a Andrés, que ideemos cosas diferentes. Por ejemplo, hoy no va a ser la pausa habitual de siempre, sino va a ser yoga, va a ser aerorumba, va a ser kickboxing, cosas, cantidad de estrategias que hay. Pero entonces ya lo que ustedes deben hacer como Copaz es definir esa estrategia para que las personas hagan las pausas activas y pues definir en qué horario las deben hacer. Recordemos que las pausas activas que son eficientes, que sirven, deben durar al menos de 2 a 3 minutos y deben hacerse en la mañana y en la tarde. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No.